Catherine Jubinao, la representante a la Cámara, ayer ofreció su rueda de prensa con muchas denuncias, llamados de atención, situaciones muy graves que comprometen al señor registrador Alexander Vega. Representante Jubinao, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por el espacio y un saludo a la mesa y a los oyentes. Mucha gente puede no haberse enterado, aunque estuvo dando muchas vueltas la información en redes sociales, y nos gustaría que nos contara qué fue lo que descubrió alrededor de Alexander Vega. Bueno, Gustavo, nosotros venimos haciéndole veeduría a Alexander Vega desde antes de que fuera registrador. En el momento en el que él aplicó al concurso, nosotros hicimos muchas alertas y nosotros quedamos con muchas dudas de cómo fue que él llegó al cargo. Sin embargo, esos documentos eran de reserva, según la ley. Hace poco nosotros finalmente, y después de que el Consejo de Estado fallara una de las demandas de nulidad que se interpusieron en ese momento contra Alex Vega, pues pudimos acceder al expediente, ver los documentos que él había aportado y comenzamos a hacer unas averiguaciones. Nos encontramos con que hay 2 certificados de experiencia laboral que son de empresas familiares, porque el gerente y representante legal es el papá del registrador, incluso el registrador tuvo acciones en esas empresas, luego las cedió, etcétera. El papá del registrador, el señor Campo Elías Vega Goyeneche, fue condenado por la justicia por corrupto, por corrupción al sufragante y por compra de votos. Eso es algo que también el país debe saber. Entonces, este señor le certifica a su hijo la experiencia laboral y luego su hijo va y concursa registrador y gana. Entonces, nos pusimos a revisar esas empresas y nos encontramos con que en los certificados de Cámara de Comercio, pues estas empresas tienen una apariencia bastante, digamos, cercana a lo que se llama empresas fachada o empresas de papel, porque las empresas no tienen ningún movimiento contable. Tienen 0 movimientos en activos, Increíble. 0 movimientos en pasivos, tienen 0 ingresos por actividad, 0 gastos operacionales, 0 trabajadores reportados. Y esas son las que garantizan la experiencia laboral del registrador. Y esas son las que le dan experiencia laboral al registrador. Entonces, pues nosotros sí estamos muy preocupados porque de alguna manera, Gustavo, lo que yo vengo comprobando es lo que desde el principio, cuando él concursó, pensábamos, y era que él no tenía la experiencia, que él no tenía la idoneidad, que él no tenía la preparación, la capacidad y tampoco la estatura ética, hay que decirlo, tampoco la tiene. Entonces es un señor que es el registrador nacional, que lidera los procesos electorales y pues su incompetencia quedó más que demostrada este año en las elecciones al Congreso, que recordemos, Gustavo, tuvieron un desfase de más de 1 millón de votos entre el preconteo y el escrutinio. Eso no había pasado nunca en Colombia. La MOE dice que las elecciones legislativas de 2022 en Colombia son las menos transparentes de la historia. Como recordaba el senador Ariel Ávila, representante, seguimos esperando explicación de eso, ¿no? Y no hay explicación. Entonces, ¿pero qué explicación va a haber? Pues la incompetencia del señor. Es que eso es lo que yo cada vez compruebo más. Ese señor es incompetente para el cargo. Vea esto tan curioso. En el concurso anterior, porque también Alex Vega logra ganar gracias a los nuevos términos del concurso en 2019, porque él con el concurso anterior jamás hubiera cumplido los requisitos. En el concurso anterior, la experiencia del candidato valía el 70% de la prueba, o sea, era lo más importante. ¿Y por qué? Pues porque la Constitución quería que el registrador fuera una figura similar en términos de jerarquía y experiencia a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que eso es el más alto estándar. Pues en las nuevas reglas de juego del concurso realmente bajaron el estándar, lo hicieron menos estricto y le dieron más peso a otros componentes que fueron con los que Alexander Vega terminó ganando. Claro, para poder meter los goles. Pues yo no tengo cómo hacer una afirmación como que el concurso deliberadamente se cambió para Alexander Vega, pero lo que sí es evidente es que los cambios que hubo, pues terminaron favoreciéndolo de manera deliberada o no, porque terminaron habilitándolo para cumplir unos requisitos que él con el anterior concurso pues jamás hubiera cumplido. Ahora, representante, él es un funcionario. A él le pagamos con los recursos nuestros, de los colombianos. Está obligado a dar explicaciones. ¿Qué les ha contestado a ustedes? No, vea, eso es lo más complejo siempre con Alexander Vega. Somos muchas las personas desde la sociedad civil y ahora desde el Congreso que venimos denunciando múltiples temas sobre el registrador que empañan su carrera, múltiples señalamientos, cuestionamientos. Y vea, siempre pasa lo mismo. Alexander Vega no da explicaciones. Alexander Vega
no le responde a los periodistas. Alexander Vega no rinde cuentas. Él parece que se creyera un emperador. Él no entiende el servicio público como algo en donde uno se debe a la sociedad y uno permanentemente tiene que estar rindiendo cuentas, porque los jefes de los servidores públicos son los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces uno no entiende tampoco cómo este señor también se da estas prerrogativas de no atender medios, de no explicar, de no salir a decir entonces sobre este cuestionamiento qué es lo que pasó. Yo sí le pido al registrador que salga y explique. Si él no teme nada y si sus documentos están en regla y si entonces él sí trabajó en esa empresa, aun cuando esa empresa no tuvo ningún movimiento de absolutamente nada, pues que salga y lo diga. Y le voy a decir una cosa que él tiene que explicar, y yo le pido el favor al señor registrador de que le explique esto al país. Una de esas empresas, que se llama Comercializadora Vega e Hijos Limitada, viene sin ningún movimiento en todo caso. O sea, la empresa no tiene ningún movimiento, digamos, de actividad, pero en sus activos y en su patrimonio viene subiendo de manera muy considerable. Esta empresa pasó de un año a otro, de la nada, de unos activos de 5 millones de pesos a unos de casi 900 millones de pesos. Y a 2021 ya va en activos de 1.300 millones de pesos y patrimonio de 400 millones de pesos. Entonces, una empresa que no se mueve, una empresa que no está haciendo nada, que no reporta ninguna actividad, que no reporta ni siquiera trabajadores contratados, ¿cómo sube el patrimonio así y cómo sube los activos? Pues a menos que ellos sean, no sé, una familia millonaria que simplemente tiene muchas empresas y juega con su dinero y mete los activos aquí, luego los pasa allá y así, pero pues si ese es el caso, entonces que salga y explique, si es que ellos son una familia de millonarios. Ahora, yo no creo que eso tampoco sea así, ellos son una familia de clase media y al señor registrador ni su salario como consejero cuando estuvo en el Consejo Nacional Electoral, ni su salario como registrador podría explicar esto, a menos que el papá entonces se haya vuelto millonario, pero tampoco, porque el papá es un contratista de prestación de servicios en una entidad pública del Estado, con un salario también modesto. Entonces uno no entiende de dónde salen estos dineros. Yo sí creo que el registrador tiene que salirle a explicar al país. Representante, ¿estas denuncias que usted hace las va a interponer ante alguna autoridad judicial o se van a quedar en el ámbito de la denuncia pública? Nosotros ya presentamos varias solicitudes desde el día de ayer y anteayer ante las autoridades competentes para que se investigue a las dos empresas. Incluso ya radicamos unas peticiones ante el Ministerio del Trabajo, ante la DIAN, ante la UGPP, porque nosotros queremos que sean las autoridades oficialmente las que nos certifiquen que estas son empresas que no han tenido movimientos y que no han hecho nada. Si eso es así y las autoridades nos confirman todo, nosotros sí vamos a presentar acciones penales más adelante, porque aquí podríamos estar hablando de fraude, y el fraude es un delito, y de falsedad documental, en este caso en documento privado. Entonces, de nuevo, si las respuestas que obtenemos de las autoridades van en el sentido de lo que ya nosotros hemos encontrado, sí vamos a presentar unas acciones penales más adelante. Pues importante denuncia e importante el seguimiento que le hagan en materia legal. Mire, una inquietud que nada tiene que ver con el registrador antes de despedirnos, representante. ¿A usted qué tanto la están queriendo en el pacto histórico? No lo sé, no lo sé. Siguiente pregunta. Yo les digo una cosa, yo tengo excelente relación con muchos congresistas del pacto histórico, con el doctor Alirio Uribe, por ejemplo, con el senador Iván Cepeda. Lo que pasa es que, digamos, yo tengo un mandato de control social, eso es lo que yo siempre le explico a todo el mundo, es que yo me debo a mis electores, yo no me debo al presidente Petro, yo no me debo al pacto, yo no me debo a nadie, yo me debo a mis electores, a las personas que confiaron en mí, de que yo podía llegar al Congreso a hacer una tarea que es la que he venido haciendo como ciudadana, de control y de veeduría. Entonces, eventualmente eso levanta ronchas, incluso en la misma coalición de gobierno, pero yo creo que es algo que tenemos que hacer. Pa'lante. El control hay que verlo como algo positivo, Gustavo. Sí. Eso nos permite mejorar, eso nos permite hacer las cosas mejor. No hay que ver el control y la veeduría como los sapos, sino como la oportunidad que tenemos desde el proceso de cambio de hacerlo bien. Y yo le cierro con una cosa porque sí quiero volver antes de que cerremos a Alexander Vega. A ver. Yo le estoy pidiendo la renuncia al registrador Gustavo por una razón. No es porque Katy Jubinado quiera hacer un show, no señor.
Alexander Vega todavía no ha ofrecido explicaciones sobre las elecciones de 2022, como lo acabamos de decir. Fue un desfase de más de 1 millón de votos, eso no había pasado nunca. La MUE dice que han sido las elecciones más opacas, las peores, etcétera. ¿Qué pasaría si en las elecciones locales de 2023, en donde vamos a elegir a todos los alcaldes del país, a todos los gobernadores, a todos los concejales, a todos los diputados, tuviéramos un episodio similar a las legislativas de Estado? ¿Usted se imagina el Calle desastre, esos ojos, representantes? el caos? Entonces, ojo, esto es un llamado al Congreso, al gobierno, a los medios de comunicación y a todos como nación, a que de verdad no permitamos que un señor que ya estamos cada vez comprobando más no tiene la idoneidad y no tiene la capacidad, no permitamos que sea un personaje de ese perfil quien lidere las elecciones del otro año. Necesitamos que las elecciones del otro año salgan bien, que los resultados sean legítimos ante el país y que no vayamos a estar en una situación todavía más caótica como la que ya vivimos. Representante, muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo a todos en la mesa.